Hola, ¿cómo están? Estamos completando la plática que dimos hace algunos domingos sobre la provisión de Dios y en este día vamos a seguir en ese tema. ¿Quiere acompañarme a orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de invocarte y de saber que tú tienes cosas grandes y maravillosas para todos los que invocan y obedecen tu nombre, los que se someten a tus leyes y mandamientos, porque son para vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Como les comentaba, hace unas semanas hablamos sobre la provisión que Dios tiene para todos nosotros. Usted puede ver que, y dice la palabra también, que Él hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero hay una bendición adicional que Dios tiene para los que verdaderamente quieren encontrar la vida eterna, porque ninguna religión, ninguna filosofía, ningún Dios que los hombres tengan puede ofrecer tal cosa, solo uno. ¿Quiere acompañarme? Estamos en Juan 3:16. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Dice en otra parte: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y este es el asunto con usted y conmigo. Nadie puede ser salvo, nadie puede alcanzar la vida eterna si no conoce al Dios Altísimo y sobre todo lo obedece. Porque aquí dice: porque de tal manera Dios nos amó. De esa forma tan extraordinaria que Dios tiene, que dio lo más valioso de Él para poder conseguir a lo que también era valioso para Él, toda la humanidad. Pero toda la humanidad no quiere, sin embargo, así como hay esta oportunidad de llegar delante de Él, también hay un problema, una condenación para los que no quieren. Dios es bueno, insuperablemente bueno, pero también es justo, y en su justicia Él nos enseña que si no hacemos las cosas como Él las dice, entonces estaremos fuera de sus planes. Y podríamos decir: ¿y por qué tengo que hacer los planes de Dios? Pues porque Él es el Dios soberano, el creador de los cielos, de la tierra, y el único que te ha dado vida a ti y a mí. Así que piensa bien, si Él te dio la vida, ¿tiene derecho a reclamar lo que es suyo? Yo creo que sí. Y por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en Él y lo obedeces, tienes vida eterna. Porque si no lo crees, entonces no tienes parte con Dios. Y dice el 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió para condenarlo, pero todos los que rechazan el Evangelio de Dios están condenados a pasar la eternidad en el infierno. Los que lo aceptan, entonces tendrán la bendición de vivir eternamente en el reino de Dios. Luego dice: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La única luz verdadera espiritual que hay, y ningún otro más puede reclamar la luz de la verdad y la luz de la justicia, que Jesucristo. Entonces Él vino aquí
La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por tanto, ¿cómo podían entrar en el reino de Dios? ¿Cómo podríamos tú y yo entrar en el reino de Dios si estamos viendo en tinieblas y en las sombras? Como decíamos hace muchos años, sombras nada más hay en nuestra vida cuando no conocemos a Dios. Déjame explicártelo con un pasaje que está más adelante en Juan 9, donde Jesús va por una calle y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El contexto está en que o el pensamiento de los discípulos está en que solo una persona podría ser ciega o tener algún problema físico si hubo pecado. Y por eso preguntan: ¿quién pecó, sus padres o los padres de sus padres? Alguien debe haber pecado para que él haya nacido así. Y Cristo vino a decirnos que no es por el pecado de los demás, aunque parte sí hay cuando una herencia que puede llevarnos a tener algún problema, pero por otro lado la herencia espiritual la decides tú y la decido yo. No puedo decidir por mis hijos ni por mis nietos, pero Dios, si les enseño el camino de Dios, ellos tendrán la oportunidad de tomar la decisión, y hasta ahorita puedo decir gracias Dios porque la han tomado. Entonces, el versículo 3 del Evangelio de Juan 9 dice: respondió Jesús: no es que éste pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No fue por eso en este caso. Por lo tanto, la culpa de cada uno de nosotros la tendremos que pagar delante de Dios, cada uno de nosotros. Es decir, usted y yo pecamos, usted y yo tendremos que ver con Dios y su justicia perfecta. Así que dice Jesús: ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ese nadie puede trabajar es el regreso que estamos esperando los que hemos conocido la palabra de Dios. Dice Maranata, Jesús viene pronto. ¿Qué tan pronto? No se lo puedo decir, pero sí le puedo decir que cada vida está cada día, cada momento más cerca de él llegar a ver a Jesucristo. 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo es que te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo es que le fueron abiertos los ojos? Ningún poder, no era un jovencito, no era un niño, sino que era un hombre ya de más de 40 años. Por lo tanto, él había pasado en la oscuridad todos estos años. Igual pasa con todos nosotros cuando negamos o nos negamos a venir a la luz de Dios, a la verdad que es Dios. Y seguimos con nuestras malas maneras de vivir, porque estas nos llenan y nos satisfacen perfectamente.
Y por eso negamos a Dios. Lo he escuchado de muchos que dicen, no necesito nada de Dios. Bueno, pues allá usted y su mala cabeza. Pero aquí este hombre creyó, se fue, obedeció. Eso es lo que quiero hacer énfasis, obedecer. Usted está leyendo la Biblia, obedezcamos cada uno de nosotros lo que ahí nos dice. No lo obedecemos, bueno, entonces, ¿cómo podríamos pedirle a Dios o exigir a Dios, si así se pudiera decir, que nos considerara en sus planes y propósitos? No tendríamos esa capacidad, pero ahora la tenemos porque Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es la provisión que Dios nos ha concedido a todos nosotros. Regreso, versículo 9. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué le untó Jesús lodo en los ojos? Pues con un poco de imaginación puedes darte cuenta que no tenía ojos. Algo sucedió por lo cual nació sin ojos, y entonces Jesús le reemplazó con lodo, porque si fuimos hechos de lodo podría crearnos de nuevo, y así fue con este hombre. Y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui. Eso es lo interesante. Él fue, porque así se lo había ordenado el Dios omnipotente en Jesucristo. Y me lavé, dice, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no lo sé. Ahora te quiero llevar a la otra parte de los que se condenan a sí mismos. Y se condenan no porque Dios los condene, sino porque ellos no quieren aceptar las cosas de Dios. Aquí tenemos a alguien que está y que debe estar en el reino de Dios, que seguramente si llegamos allá tú y yo lo veremos. Versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Es decir, unos decían que no podía venir de Dios porque para ellos el día de reposo se había vuelto un símbolo de su obediencia a Dios, pero nada más falso, porque ellos solo hacían cosas para ser vistos por los demás, pero no cumplían las cosas de Dios. Tenían muchos problemas, y uno de ellos, el más grande de todos, es que se negaron a creer en Jesucristo. Ni como profeta, ni como hijo de Dios, ni como Dios mismo lo quisieron recibir. Ellos sintieron que estaban seguros de llegar al cielo porque sus obras, según ellos, daban testimonio de ellos. Pero sus obras precisamente, y aquí lo estás viendo, hay una negativa, un no rotundo a creer en Jesucristo. Aunque unos dijeron, ¿puede un hombre, como dice aquí, ¿puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Qué dices tú? Pues yo te digo, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es un poder de Dios que había traído para salvar a este hombre física, moral y espiritual. Y había, dice, disensión, había pleito entre ellos. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo. Y no se puede poner de acuerdo la gente cuando niega las cosas de Dios. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú que
del que te abrió los ojos, él dijo que es un profeta. Los profetas del Antiguo Testamento tenían mucho poder. Lo puedes ver con Elías y Eliseo, por ejemplo, que tenían un poder impresionante de poder hacer y de poder resucitar a muertos. Esto solo es un poder y un favor de Dios. 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? ¿Cómo puede, pues, ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Si uno tiene miedo porque lo critiquen o le digan aleluya o le digan de muchas maneras y se burlen de usted, entonces usted no cree en Dios. Está creyendo en su propio poder y en su autoridad. Pero los que creen en Jesús, no les importa que les digan aleluya o les digan como les digan. Ellos sí, todos nosotros seguimos a Jesucristo. Entonces los padres dijeron: tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron 22. Sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de Israel, el Salvador del mundo, como lo dijo Juan antes de en los primeros capítulos de este libro, fuera expulsado de la sinagoga. Y esto era importantísimo para ellos. Si alguien era expulsado de la sinagoga, no tenía derecho a comprar ni vender, porque nadie le iba a hacer caso. Simplemente era un paria y todo mundo le daría la espalda. Pero aquí está el favor de quien queremos tener. El favor de los hombres, ya tenemos nuestra recompensa, dijo Jesús, o el favor de Dios. Si usted y yo queremos el favor de Dios, no tenga temor de lo que pueda pasar. Dios es bueno y Él hará lo suficiente para que usted pueda tener, como se lo dije la vez anterior, lo necesario para vivir. Si por esa razón tiene que cambiar de lugar donde vivir, tampoco se preocupe. Dios le considerará y le dará donde vivir. Entonces 23 dice: por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntele a él. 24 volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Un pecador no puede ver en alguien que sea mejor. Y estos pecadores, para todos ellos eran los buenos y todos los demás malos y pecadores. Pero era exactamente al revés. Estaban mirando con sus ojos llenos de resentimiento, amargura y de odio y de vanagloria, que ellos pensaban que en todo esto los únicos que se iban a ir al cielo eran ellos. Y le digo, los únicos que se fueron al infierno fueron ellos, porque no quisieron obedecer a Dios. La pregunta es: ¿usted y yo estamos obedeciendo a Dios? Luego dice el 25: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y todos los que conocemos de Jesucristo, una cosa sabemos, que espiritualmente éramos ciegos y que Jesús nos abrió los ojos. ¿Se acuerda ese día en que usted repitió la oración para entregar su vida a Jesucristo, para que Él fuera su Señor y Salvador?
muchos no suceden grandes cosas, pero me acaban de contar un testimonio de un hombre que estaba a punto de morirse o de matarse, más bien, y cuando alguien le compartió del Evangelio, cayó de rodillas con un lloro que él no entendía por qué, pero era Dios que estaba obrando en él para que él fuera un hombre libre, y ahora lo es también usted y yo. Somos libres por Jesucristo, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Somos libres porque obedecemos la palabra de Dios, como Jesús dijo. Como Jesús dijo, hay dos mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Eso es amar a Dios y obedecerlo. No queremos, bueno, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Que en algún otro lugar lo vamos a ver. El prójimo tuyo es la persona que vive contigo. Son tu esposa, son tus hijos. Y también puedo ver cómo los esposos en algunos matrimonios no se aman como Dios lo ha dicho y como Dios lo reclama que sea. Los esposos aman a otras, pero no aman a su esposa. Y por desgracia también algunas aman a otros y no a sus esposos. Y al final los que pierden son ellos y son sus hijos. No hagamos tal cosa. Vivamos para que Dios sea glorificado todos los días de nuestra vida y podamos llevarle al final, tú y yo, nuestra ofrenda de alabanza y de adoración ante su presencia. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo, respondió, ya se los he dicho, y no han querido oír, no quieren oír. Así de sencillo, no quieren oír. Es más fuerte su pecado, es más fuerte su maldad, sus religiones y sus filosofías que el mismo Dios. No han querido oír, les dijo, ¿por qué quieren oírlo otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿En verdad eran discípulos de Moisés? Te digo, no. Eran discípulos del diablo, porque las obras que ellos hacían son las obras que el diablo hace, matar, robar y destruir. Ese es era su manera de vivir, y cualquiera que vive de esa manera está buscando un lugar en el infierno. Es más, no necesita buscarlo, ya lo tiene. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Pues ni de Chana ni Juana no eran de nadie. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, B30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Cómo es que quienes dirigen espiritualmente, según o religiosamente a un pueblo, podían estar tan ciegos? Y estaban ciegos porque no creían. Ese hombre no tenía ojos y no podía ver físicamente, pero espiritualmente pudo darse cuenta de la grandeza de Jesucristo, de su amor y de su bondad. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios oye a los que son sinceros, genuinos y, como él dijo en otra parte, santos. Sea santo, dijo Jesús, porque yo soy santo. Entonces tú y yo, nuestra manera de vivir debe ser en santidad. 32. Desde el principio no se ha oído decir que a alguno abriera los ojos a uno que nació ciego, sin ojos.
Si este no viene de Dios, nada podría hacer. Respondieron, los dijeron, tú naciste del todo pecador y en pecado, y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. ¿Qué te quiero decir con esto? Cerraron completamente las puertas a una oportunidad para venir a Dios. Se creyeron más santos que Dios. Se creyeron más puros que Dios. Se creyeron más generosos que Dios. Y no hay nadie más justo. No hay nadie más poderoso que Dios. Ve la siguiente parte conmigo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Al que había sido ciego. Él respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él habla contigo. Él es. ¡Qué impresionante! Dios mismo se viene a presentar para que el hombre no tuviera otra disposición o otra búsqueda. Él es el Señor y el único que puede salvar. Él es el Hijo de Dios y Él es a quien seguimos muchos, miles, millones, y que ahora estamos esperando que tú también puedas seguir a Jesús. Y si tú no has conocido a Jesús, te podemos decir, cree en Él, acéptalo, arrepiente de tus pecados y pídele perdón a Él, pídele que Él sea tu Dios, tu Señor y Salvador, y Él lo hará, porque para eso vino. Seguimos. Dijo el 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, que sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. Su pecado permanece. ¿Qué pasó con estos hombres al final? No te lo puedo decir, pero ellos no quisieron las cosas de Dios. Y he visto a muchos que no han querido las cosas de Dios. Se emocionan mucho y vienen y cantan y esto, pero al venir a alguna situación en la que tienen que esperar en la gracia y en la bondad de Dios, se alejan, cierran sus ojos a la verdad y se van buscando a la verdad que no existe. Es decir, solo hay un camino, una verdad y una vida, y eso se llama Jesucristo, el único que nos puede llevar a la presencia del Padre, en el cual, quieras o no, estaremos en algún momento para presentarnos adelante de Él y mostrar, como te había dicho ya, lo que hicimos en fe para Él o lo que no hicimos para Dios, sino para nosotros mismos. Que Dios les bendiga. Estamos agradecidos por esta oportunidad. Amén.